Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Se ha estado presentando en el Choc Théâtre de la ciudad francesa de Saint-Étienne Traidores, montaje teatral sobre textos del periodista británico Alan Riding, que se desarrolla en un país no identificado 10 años después de la caída de un dictador de derechas, después de una revolución popular y sobre todo de las derivas de esta revolución con el paso del tiempo. Y precisamente para hablarnos de esta obra y de su intensa trayectoria como escritor y periodista, Alan Riding ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Alan. Hola, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir a nuestros estudios en un día un poco triste como hoy, ¿eh? Muy triste en que uno piensa de mil cosas. He recibido una cantidad de mensajes de toda América Latina, una solidaridad. Uno se da cuenta que la Catedral de Notre Dame es verdaderamente más propiedad del mundo que solamente de París o de Francia. Es un momento muy conmovedor. Desgraciadamente nos damos cuenta cuando el accidente ocurre, ¿no? Así es. Terrible. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Río de Janeiro, en Brasil, en 1943, en el seno de una familia británica. Pero a los 11 años te instalas de nuevo en Inglaterra, donde vas a estudiar Economía y Derecho en la Universidad de Bristol. Pero imagino que esos 11 primeros años en Brasil marcan una vida, ¿no? Por supuesto, lo que yo creo que mis padres no querían, me mandaron a una escuela en Inglaterra, que era un poco la tradición medio imperial británico de hacerlo, pero obviamente querían que yo saliera como inglés, sino como brasileño. Entonces, lo que pasa es que no salió muy bien su plan, porque salió un poco medio mezclado de América Latina y de otras partes del mundo. Pero efectivamente, tuve la suerte después como corresponsal de volver a vivir en Brasil. Y era la manera de vincular lo que yo conocí de niño, que eran los sonidos, los sabores, los olores, la sensualidad, pero sin conocer el país, digamos, políticamente, económicamente. Entonces, después pude volver y combinar las dos cosas. Y estas sensaciones que uno agarra hasta los 11 años, pues, son para siempre. ¿Fue difícil adaptarte? ¿No te veían como un bicho raro, un chico que venía de Río de Janeiro? Bien, sí, claro. Había una cantidad de chistes no muy inteligentes que tenían los otros niños sobre lo que es Brasil, porque la verdad es que idiotas no sabían ni muy bien. Hasta los más educados pensaban que Brasil era Buenos Aires, porque Argentina, Gran Bretaña tenía mucha relación con la Argentina y mucho menos con Brasil. Pero en fin, no importa. ¿Cómo llega un estudiante de Derecho y de Economía al periodismo? Bueno, mire, estaba estudiando Derecho en Londres y ahí viene la culpa de Brasil, porque yo había vivido en un país grande, con color, con sabor, con sol, con espacio de imaginativo también. Y yo me di cuenta que iba a pasar el resto de mi vida como abogado, seguramente muy correcto, con buenos trajes y todo, para el resto de mi vida en una parte de 2 kilómetros cuadrados de Londres. Y yo dije, no, es imposible. Entonces empecé a pensar, ¿cómo me puedo escapar de Inglaterra? Y ahí surgieron dos opciones. No voy a contar en todos los detalles, pero eran dos opciones que son de una cierta forma vinculadas. Una era de ser periodista, corresponsal extranjero, que era la idea de voy a viajar. Era una idea muy romántica que tenía yo, un poco impactado por lo que había leído de los grandes exploradores del siglo XIX. Bueno, entonces un corresponsal extranjero que iba a ir a lugares muy lejanos y enviar sus despachos, etc. El otro era ser espía. Y la agencia de espionaje exterior de Inglaterra, que se llama MI6, que era lo mismo de James Bond, por cierto, pero que él trabaja MI6, como dicen en inglés, me buscaron también, porque no era una mala idea, porque yo hablaba varios idiomas, ya hablaba francés, portugués, español, inglés, un poco de inglés, y no era tan lejos de ser corresponsal, porque uno va a un lugar lejano, busca información y la manda. La única diferencia es que yo tenía que darlo para el mundo y ellos supongo que tenían el derecho de corromper y comprar información. Siempre me insistieron cuando hacían las entrevistas que no me obligarían a matar a nadie. Así que lo de James Bond, tampoco hablaron del otro lado de James Bond.
De todos modos, si hubieras trabajado por el MI6, no nos lo contarías. Por supuesto, si no tendré que matarte. No sé, en este programa no se hacen esas cosas. Tu carrera como periodista la inicias en la agencia Reuters, para la que vas a cubrir en Nueva York las Naciones Unidas. En esos años 70 era muy intensa la actividad. Pues ahí en la finales ONU. de los años 60, era justo después de la guerra de 6 días en el En Medio Israel. Oriente y en Israel, y empezó después, 68, en la invasión soviética de Checoslovaquia, y eran muchísimas cosas. A mí me tocaba, era una oficina de 5 personas, a mí me tocaba, era responsable para los periódicos, para las delegaciones de América Latina, porque hablaba español y portugués. Pero claro, no acababa cubriendo todo. En este periodo me mandaron por 3 meses, acabaron siendo 9 meses a Buenos Aires. Entonces pasé un tiempo en Buenos Aires, volví a Nueva York, pero la idea de América Latina me atraía de una manera muy fuerte. Por eso que finalmente dejé Reuters y me fui a México como freelance. Pero freelance con cierta solidaridad, ciertos pilares fuertes. Es decir, tenía una relación con el Financial Times, con la BBC, con The Economist y eventualmente con el New York Times. Así que no me había tirado ahí en la piscina en el fondo, no era tan peligroso. Pero era así un sentido de libertad y redescubrir América Latina. Y ahí empezó la segunda historia. En aquellos años 70 vas a cubrir muchos regímenes militares, dictadores. Es cierto que el dictador de Nicaragua, Somoza, te llamaba el 10º guerrillero. Bueno, Porque había 9, ¿no? Y tú eras el 10º. Comandante. Comandante Somoza. Justo cerca del final de la lucha de los sandinistas, habían 3 grupos, entre ellos, como buena izquierda, se peleaban entre ellos. Pero Fidel se había impuesto que se hiciera un grupo, una dirección nacional. Entonces había 3, 3 y 3, había 9. Entonces 9 comandantes de la dirección nacional, así se llamaba. Entonces sí, se le ocurrió decir que yo era demasiado simpatizante de los sandinistas, que yo era el 10º comandante. Bueno. Nunca trabajaste con ellos, con los otros 9, ¿no? Eres autor de libros como París y Sigo la fiesta. En estos últimos años, sin hablar del incendio de Notre Dame que hemos visto en las imágenes, o los atentados de Charlie Hebdo o el Bataclan, es difícil que la fiesta siga aquí en París, ¿no? Hemos perdido un poquito la virginidad que París tenía. Bueno, París ha sufrido mucho toda su historia, ¿no? Muchos levantamientos, olvidemos del terror, no hablo de la revolución, pero del terror de Robespierre. Tenemos los levantamientos de 1830, 48. La Comuna en 70. Quemaron Notre Dame también en aquella época. Quemaron el Hotel de Ville, ocupación prusiana, casi alemana. Después, pues la Primera Guerra, que no afectó tanto París, aunque se oía la artillería de la Primera Guerra en los cafés de Montparnasse. Es increíble eso, ¿no? No está mal lejos. Y ahí, hablando de destrucción de catedrales, la catedral de Reims, que fue donde se coronan los reyes de Francia, se destruyó y se reconstruyó. Así que dentro de las tragedias todavía se puede imaginar. Ayer fui testigo en primera fila, estaba en un café justo detrás de Notre Dame, del incendio, del inicio del incendio, y no pude evitar pensar en una película, en un libro, el libro de Dominique Lapierre, Art de París. Curiosamente, Notre Dame sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial gracias a los alemanes, finalmente, ¿no? Bueno, si uno dice que uno puede decir también gracias a los aliados, porque los aliados, por ejemplo, en la Catedral de Rouen, que es tan famosa por las pinturas de Monet, fue destruida por los aliados, que tenían la idea de bombardear un puente al lado de la catedral, y los americanos, lamentablemente, porque bombardearon muy alto. Mala puntería. Y entonces era mala puntería. Pero en fin, efectivamente, si uno cree la versión de que Hitler había decidido destruir París, más que todo yo creo que quería hacer lo que hicieron en Florencia, es decir, cortar los puentes, destruir los puentes. Entonces ahí iba a complicar enormemente la reocupación o la liberación de París por los aliados. El problema es que Notre Dame estaba justo al lado de un puente.
En fin, Muchos puentes, varios puentes. varios. Tu libro Siguió la fiesta hace referencia precisamente a los años de la ocupación nazi. ¿Cómo reaccionaron en aquel entonces los artistas, los intelectuales? ¿Siguieron Pues trabajando? mire, como uno puede decir que es un poco mala leche de un inglés, pero no es así. Pero el hecho de que se llama y siguió la fiesta implica que efectivamente la vida cultural continuó. Evidentemente eliminando la presencia judía, primero porque muchos fueron despedidos de su trabajo o se exiliaron o se escondieron o lamentablemente un cierto número también fueron deportados a su muerte en Polonia. Pero los alemanes querían mucho que la vida se normalizara para que la gente no pensara que había algo especial del hecho de que tenían banderas del swastika y soldados vestidos en un uniforme alemán caminando por la calle. La idea de normalizar. Goebbels, el jefe de la propaganda, insistía mucho, entonces quería que abrieran no solamente los teatros, la ópera, los conciertos, los nightclubs, los Lido, Casino de París, todo ese tipo de cosas, que la gente saliera. No era demasiado normal que en la Ópera de París hubiera muchos uniformes nazis, ¿no? Bueno, primero los nazis, con cierta razón, creían y decían que el país de la música es Alemania, entonces ellos tenían derecho de exportar la calidad de su gran música. Efectivamente, entonces ellos querían, había 20% de los lugares, de los mejores lugares en el palacio, en el viejo Ópera de París, Palais Garnier, reservado para los oficiales alemanes. Menos en el caso de Comédie Française porque había menos, pero los oficiales de alto rango sí hablaban francés, entonces querían. Claro, después había una cantidad de bordelos y nightclubs, bares y ese tipo de cosas. Y los alemanes, era una especie de premio durante por lo menos los 2 primeros años de la ocupación, un premio para los soldados que se comportaron bien, puede pasar varios días en París. Entonces, había los alemanes, todos bien organizados, tenían un libreto diciendo qué bordelos podían ir porque mandaban los médicos cada semana para verificar que todo estaba bien, ¿no? Entonces, estaba la vida. Ahora, ¿cómo se comportaban los artistas? Algunos, muy pocos decían, no siendo judíos, pues los judíos tenían que cuidarse obviamente, pero otros decían, muy pocos, yo no voy a participar, pero la gran mayoría participó. ¿En qué sentido? Uno puede decir, bueno, uno puede ir de una bailarina a un violinista que tiene que trabajar. Entonces le llaman, vamos a empezar las repeticiones la semana entrante porque vamos a continuar a trabajar. Bueno, vas y trabajas. Ahora, la opción viene cuando eres una estrella. Un Maurice Chevalier o Sacha Guitry, el gran escritor, actor, director de teatro. Cuando Jean Cocteau, también un artista brillante, y varios, cuando ellos se acercan públicamente a cenar o ir a la embajada alemana o ir al instituto alemán, aunque fuera para una conversación con filósofos alemanes que habían mandado, porque nosotros somos superiores, los franceses, los alemanes, frente a la mediocridad del mundo. Latina. Era una sociedad. Entonces, yo quería ver hasta qué punto, de una cierta forma, un poco inspirado por mi experiencia en América Latina con los grandes escritores de América Latina, viendo qué tipo de ejemplos daban. Es decir, yo sentía que con los derechos y privilegios que tenían y tienen los grandes artistas, los grandes escritores, hasta el día de hoy, menos tal vez que antes, pero de todos modos tienen muchos privilegios, porque son amados, son admirados, tal vez ganan cierto dinero. Con eso vienen responsabilidades. Entonces, responsabilidades para mí morales. En Alemania incluso, bueno, directores de orquesta como Karajan, Herbert von Karajan, tenía el carnet del partido nazi y siguió tocando. Correcto. Y luego fue... Ahí después, bueno, yo creo que lo que salvó mucha gente fue la Guerra Fría, porque en el periodo después de la victoria de los aliados en mayo 45, había un periodo en que, bueno, hay los grandes juicios y después para la gente como Karajan, desnazificación, es una especie de lugar
había que pasar por... Pero bien rápido, ya para 47, la amenaza, la dita amenaza de la Unión Soviética y la Guerra Fría permitía que uno se iba rápidamente olvidando este tipo de problema de qué hacer con los culpables y preocuparse más con la nueva amenaza. Volviendo a Traidores, el texto que se ha estrenado en Saint-Étienne, ¿tan difícil es mantener los ideales de una revolución? Pues mire, yo decidí, la pieza es obviamente inspirada por mi experiencia en América Latina. Uno puede decir de Cuba, de Nicaragua y uno podría decir hoy de Venezuela también. Pero cuando empecé a escribirlo, yo pensé, bueno, o tengo que fijar un lugar y un momento y después la gente va a decir, bueno, no fue así en tal año. Entonces, y después me di cuenta que efectivamente este tipo de revolución idealista que se vuelve una tiranía dictatorial por el grupo del cadre, de los cuadros dirigentes, ocurre todo el tiempo. Y lo interesante es que en Saint-Étienne, después yo estuve ahí para la creación de la pieza, y después la gente me vino a hablar y me dice, bueno, estás hablando de Turquía, ¿no? O uno de los actores que de descendencia serba, pero es un francés, me dijo, el presidente, que es ahora que se ha hecho el mandamás, el mero mero, como decimos, dice, me recordó Tito. Entonces, efectivamente, lamentablemente se repite. O la Venezuela de nuestros Venezuela días. es casi tan obvio, ¿no? Pero la verdad es que nació por mi propia decepción lo que pasó en Nicaragua. Porque yo me había participado mucho en el proceso, como decía, no exactamente como 10º comandante, pero sí como muchos periodistas, pero durante mucho tiempo. Entonces sentí un poco... Lo tomé un poco personalmente, que todos aquellos sueños que teníamos en aquel momento, mucha gente, muchos nicaragüenses, por supuesto, porque hay una decepción y ahora un levantamiento popular no armado que demuestra la decepción generalizada de lo que pasó en Nicaragua. En fin, muchísimas gracias, Alan Ryding, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Vanessa Loiseau, quienes han estado detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y sobre todo enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, en México sin duda también, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y está en Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.